In your Bibles, turn to the book of Matthew, chapter 17. Así que en sus Biblias vayamos al libro de Mateo, capítulo 17. Matthew, chapter 17. Mateo capítulo 17. And today we're going to learn how to move some mountains. Y hoy día vamos a aprender a cómo mover montañas. Are you ready to learn? ¿Cuántos de ustedes están listos para aprender? You see, because so many times in life, ¿Sabes? Porque muchas veces en la vida we encounter the same problems. nos encontramos con los mismos problemas. We encounter the same circumstances. Nos encontramos con las mismas circunstancias. And God wants 2024 to be different than 2023. Y Dios quiere que el 2024 sea diferente a a 2023. So in Matthew 17, Así que Mateo 17, verse 19 to 21, versículo 19 al 21, it says, Then the disciples approached Jesus privately and said, Why couldn't we drive it out? Because you have little faith, he told them. For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move here or there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? You see, the disciples walked with Jesus. Sabes, los discípulos caminaron con They Jesús. listened to the teachings of Jesus. Ellos escucharon las enseñanzas de Jesús. They were with Jesus. Ellos estuvieron con Jesús. And they encountered a young man, Y ellos se encontraron con un muchacho, and they couldn't drive out an evil spirit from him. y estos discípulos no pudieron sacar un demonio fuera de este muchacho. And so then they asked this question. Entonces los discípulos le preguntaron esta pregunta a Jesús: Why couldn't we drive it out? ¿por qué no pudimos sacar este demonio? You see, the disciples encountered a situation Sabes, aún los discípulos se encontraron con una situación that only God could do. que solo Dios podía vencer. And Jesus replied Y entonces Jesús les respondió in verse 21. en el versículo 21. He says, because of your little faith. Él les dijo: porque ustedes tienen poca fe. He said to them, truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain to move, and it'll move. Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. So what Jesus was saying Entonces lo que Jesús estaba diciendo is that you need to have faith the size of a mustard es seed de que tienes que tener fe el tamaño de un grano de mostaza in order to move a mountain. para poder mover una montaña. So mountains can be moved. Entonces las montañas sí se pueden mover. And Jesus was giving the disciples the key. Y Jesús les estaba dando a los discípulos la clave para mover You la see, we montaña. walk through life Sabes, caminamos a través de la vida. with the same burdens, A través de la vida navegamos con las mismas with the same cargas, problems, con los mismos problemas, with the same routines, con las mismas rutinas, and that could be a sign that we have a mountain in our life. y eso puede ser una señal de que tenemos una montaña en It nuestra could be vida. a circumstance or situation Puede ser una circunstancia o situación where God is saying, donde Dios está diciéndote: have faith. ten fe. But I believe in the name of Jesus Pero yo creo en el nombre de Jesús that today de que hoy día God's going to reveal Dios va a revelar and He's going to move some mountains. y Él va a mover montañas. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Do you believe ¿Tú that? lo crees? Amen. Amén. I'm going to ask this again. Yo lo voy a preguntar Do una you vez believe más. it? ¿Tú lo crees? Amen. Amen. Amén. Amen. So there were mountains, Entonces vemos que hay montañas, and the mountain that the disciples encountered y la montaña que los discípulos se estaban was a enfrentando, young man tormented by an evil spirit. la montaña en ese momento para los discípulos era un muchacho endemoniado. So I just want to tell you about 3 steps, Entonces yo te quiero decir 3 pasos. and I just want to give you 3 keys Yo te quiero dar 3 claves, 3 llaves. that we need as a church 3 llaves que que necesitamos como iglesia so that we can move some mountains. para poder mover montañas. Because it was in the disciples' ability, Porque estaba en la habilidad de los discípulos. it's just that they were lacking faith. Ellos tenían la capacidad, pero lo que no tenían era fe. They needed faith the size of a mustard Lo que seed. ellos necesitaban era fe, el tamaño de un grano de mostaza. And so I believe that some mountains are going to move. Entonces yo declaro hoy día que van a haber montañas que se van a mover. Amen? Amén. Amen. Amen. Go with me to Mark chapter 11. Yo quiero que vayas conmigo a Marcos 11.
Mark chapter 11, verse 22 and 23. Marcos 11, 22 al 23. Jesus replied to them, "Have faith in God, truly I tell you. If anyone says to this mountain, be lifted and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says, it will happen, and it will be done. It will be done for him. Therefore I tell you, everything you pray and ask for, believe that you have received it, and it will be yours." That was verse 24. Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean lo que recibirán y se les concederá. Amen. Amen. So the three things that I want to talk to you this afternoon. Las tres llaves que te quiero dar esta tarde. I want to talk to you about faith. Yo quiero hablarte sobre la fe, I want to talk to you about prayer. quiero hablarte sobre la And I want to oración talk to you about y fasting. quiero hablarte sobre el ayuno. And so the first step that we see here is faith. So, el primer paso que te quiero dar aquí es la fe. In Mark 11, En el Marcos 11, it gives us something important about faith. la palabra de Dios nos dice algo muy importante sobre la fe. In verse 22, it says, "Have faith in God." En el versículo 22 dice, ten fe en Dios. But when you go to the original Greek, Pero cuando tú vas y lo lees en el griego, that word in is actually not in. la palabra en, ten fe en Dios, no es en. It's actually the word receive faith from God. Entonces, cuando vas al griego, puedes leer este versículo de una manera diferente. Es fe de Dios. It's the word theo, Es la palabra teo and it has an extra U at the end of it. y tiene una letra extra al final. Because the Greek word for God is the word theos. Porque la palabra de Dios en griego, la palabra Dios es teo. So what this means, Entonces, ¿qué significa esto? it means that this is a faith that we receive from God. Significa que cuando leemos este versículo en el idioma original es fe de Dios. It's not faith in God. No es fe en It's Dios, just that we have to receive a new type of faith. pero es la fe de Dios. Es It's not recibir positive fe de thinking. Dios. No es un pensamiento positivo. I think that sometimes we get confused a little bit. Creo que hay veces que el pueblo de Dios se confunde un poquito. We just think that as long as we think positively, Nosotros pensamos que si pensamos positivamente, if we just have a positive si attitude, tenemos una actitud positiva, that's what faith is. entonces eso es igual a la fe. But that's not the biblical faith. Pero esa no es la fe verdadera. Faith La fe, is a spiritual gift. la fe es un don It's espiritual. something that God gives you. Es un don que Dios pone en ti. And so if you're lacking in faith, Entonces, si estás en escasez de fe, you need to ask God to give you faith. si te falta fe, lo que tienes que hacer es decirle a Dios, dame más fe. Or if your faith meter is a little bit down, O si tal vez ahorita tu medida de fe es un poquitito muy pequeña, you need to ask God to increase your tú faith. tienes que pedirle a Dios, Dios, incrementa mi fe. Because it's not a positive attitude that's going to move that mountain. Porque la actitud positiva no es lo que va a causar que ese monte se mueva. It's not the kind words. No son palabras buenas. It's a supernatural faith that God gives his people. Es una fe sobrenatural que Dios le da a su pueblo. It's that moment Es ese momento. that you realize that God is in control. Es ese momento donde tú te das cuenta que Dios es el que está en That's the control. faith that moves mountains. Esa es la fe que mueve montañas. And as believers, Y así como creyentes, so many times we never get to that place. muchas veces no llegamos a ese We lugar. rely on positive thinking. Lo que estamos haciendo es que estamos dependiendo de And positive thinking is good. nuestros pensamientos positivos. Y eso es bueno. Es I always tell bueno. my son Elijah, Yo siempre le digo a mi hijo Elijah, because he's a little bit pessimistic about certain things. porque de vez en cuando se pone un poquito negativo. You have some pessimistic kids in your household? ¿Conoces a alguien que es un poquito negativo? Ajá. And then, yeah, some people, Ya right? hay alguien aquí que quizás... And I have to tell him, Y yo le tengo que recordar,
Hey, be careful with your words. Cuidado con tus palabras, Think Elijah. positively. Piensa positivamente. And those things are good. Y eso es bueno, iglesia. But those things don't move mountains. Pero eso no es lo que va a mover la montaña. What moves mountains Lo que va a mover la montaña is faith from God. es la fe de Dios. It's when God deposits upon you Es cuando Dios deposita sobre a ti reassurance una aseguranza, that He has everything in His hands. una certidumbre de que Él tiene todo en sus manos. So what do we need to do, church? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, iglesia? If we're in front of a mountain or confronting a mountain, Si estamos ahí cara a cara con una montaña, we have to ask God tenemos que pedirle a Dios. to increase our faith. Dios incrementa, deposita más fe. That's the type of faith that moves mountains. Esta es el tipo de fe que necesitamos para mover montañas. And I believe Y yo creo that 2024 que el año is going to be a year 2024 of moving mountains. va a ser un año donde vamos a mover montañas. you believe that? ¿Tú lo crees? Do you believe it? ¿Tú lo crees? Amen? Amén. Do you believe that things are going to be different? ¿Tú crees que las cosas pueden cambiar? Do you believe that God is able to do miracles? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro? Do you believe that God wants to do miracles? ¿Tú crees que Dios quiere hacer un The milagro? Word of God says La palabra de Dios that in dice Jesus' own hometown, que aún en el pueblo de Jesús, He could only do a few miracles. Él solo podía hacer unos cuantos milagros. Why? ¿Y por qué dice la palabra de Dios esto? Because of the lack of faith of the people. Dice que porque el pueblo, la gente de ahí tenía escasez de fe. Oh, imagine if we had a community with faith-filled people Ahora in Spanaway, Ahora imagínate todo Spanaway lleno de in fe. Tacoma, Aquí en Tacoma con gente de fe. in Lakewood, En Lakewood, yeah, in Lacey. Lacey. Anybody from Lacey? ¿Hay up in alguien aquí de Lacey? here? Yes. In Yelm. Y en Yelm. Yelm, Go yeah. Yelm. Imagine what would happen. Imagínate qué pasaría. Mountains would begin to move. Empezaríamos a mover montañas. Amen. Amén. Amen. Amén. Faith from God. Fe de Dios. So the very, very first thing that we need to do, church, Entonces lo primero que necesitamos hacer, iglesia, is that when we encounter a mountain, es de que cuando estamos enfrentándonos a una montaña, we need to ask God es decirle, Dios, to give us another measure of faith. deposita, incrementa más fe. And keep asking. Y pídele. And be persistent. Y sé persistente. We need to be more persistent with spiritual things. Tenemos que ser más persistentes con las cosas Just de like Dios. that persistent widow. Así como esa viuda que era muy persistente. We need to ask God to increase our faith. Tenemos que decirle, Dios, incrementa nuestra God, fe. give us more faith. Señor, danos más esa fe de Dios. There's this old-time pastor that, I've read several of his books. His name was Kenneth Hagin. Hay un pastor que ya falleció. Este hombre se llamaba Kenneth Hagin. Does anybody know who Kenneth Hagin ¿Hay is? alguien aquí que conoce quién Kenneth Hagin? I Yeah. think only Scott knows who Kenneth Hagin is. And Pastor Tyler. Oh, Pastor Tyler, you know Kenneth Hagin? Yes. Oh, okay. He leído muchos de sus libros. And one of his testimonies Y en uno de sus testimonios is that he was on his deathbed. es de que él estaba allí ya en su cama ya iba a fallecer. The doctor said that he was going to die. Los doctores ya habían prognosticado muerte. They had taken him home Lo habían llevado como un joven a su casa because they were just waiting for him to die. porque lo que estaba pasando es de que ya estaban esperando nada más de que falleciera. Thank you. And then he read this verse Y in él, Mark 11. y él leyó este versículo en Marcos 11. In Mark 11:22, Marcos 11:22, where it says, donde dice, "Have faith from God," Jesús les dijo, tenga fe de Dios. and something changed within him. Y dice que algo cambió en él. His biography says that at that moment Dice su biografía que en ese momento that he realized that the doctors didn't have the answers. que él se dio cuenta, los doctores no tienen la respuesta. The scientific community didn't have the answers. La comunidad científica no tenía la respuesta. All he could do was rely on God. Lo único que él tenía era depender de Dios. And at that moment, Y dice que en ese momento he began to pray. él empezó a orar. There on his deathbed, Ahí cuando estaba a punto de fallecer. and he began to pray. Y él empezó a orar.
And right then and there, Y en ese momento, God did a miracle in his life. Dios hizo un milagro en su vida. He got up from his deathbed Él se paró de esa cama and he began to preach the y gospel. él empezó a predicar el And evangelio. God began to use him Y mightily. él empezó a ser usado por Dios de una manera poderosa. Why? ¿Por qué? Because he was relying on the faith from God. Porque lo que él se dio cuenta era que tenía que depender de la fe de Dios. And this is the type of faith that Y- we need to rely on. Y este es el tipo de fe que tenemos que depender en. You know, the best analogy, one of the best illustrations that I have read about faith ¿Sabes? Una de las mejores ilustraciones sobre la fe de la cual he leído it describes faith as a wave. es de que describe fe como una ola. I used to have this friend who he used to like to surf, Yo tenía un amigo que le encantaba surfear and he even had like a surfer accent. y aún tenía el acento de surfeador. He would always say, "Yo, bro, Y él decía, hey, man. hey, Sammy, Hey, Sammy. you want to go ride that wave?" ¿Quieres ir ahí, montarnos en esa Seriously, ola? that's stereotypical, but that's the way that he spoke. Típicamente así era como él hablaba. And he would go out. Y lo que él hacía es de que iba. He was originally from California, Él era de California. but he would come here and he would go like to the Aberdeen area and like Ocean Shores, and he would go surfing. Y ahí él era de California, pero cuando él venía aquí, él iba por ahí, por unos lugares y iba a surfear. And then I asked him Y one yo, day, y yo le pregunté un día, "Why do you like surfing? ¿por qué te fascina Why is surfear? surfing so important?" ¿Por qué surfear es tan importante para ti? He said, "I don't know, there's just something within me Y él le dijo, es que hay algo en mí, that when I see a wave, de que cuando yo veo una ola, I just have to ride it." yo nada más tengo que montarme I en can't esa ola. resist it. No la puedo resistir. And that's what faith is. Y así es como es la fe. When God gives you faith, Cuando Dios te da fe, it's like you're riding a wave. es como que estás en una ola. God's doing the work, Estás surfeando sobre una and ola. God's moving you. Dios está haciendo todo el trabajo. Dios está moviéndote y tú nada más estás montado en esa ola. And that just kind of clicked in my mind Y eso como que se grabó en mi mente. of the type of faith that God wants to give his church. Del tipo de fe que Dios quiere The darle a type su of faith iglesia. that God wants to give Life Center. El tipo de fe que Dios quiere darle a Life The Center. type of faith that God wants to give your life group. El tipo de fe que Dios quiere darle a todas The las type of faith personas that en tu God wants to grupo give vida. you in your family. Es el tipo de fe que Dios quiere In dar your a las marriages, personas para tu for your familia, children, para tu matrimonio, for your para ministry. tus hijos, para tu ministerio. It's time to get on the wave, Es church. tiempo de montarnos en esa ola. Amen? Amén. Amen. Amen. So this is the type of faith Entonces, ese es el tipo de fe that Jesus was talking about. del cual Dios estaba You know what my prayer is hablando. this afternoon? ¿Sabes cuál es mi oración esta tarde? My prayer Mi oración is that there will be a spiritual shift in your mind this afternoon. es de que hoy día haya un shift That espiritual you'll en tu have an mente. aha moment. De que tengas un momento que digas, ajá, Can we just practice? vamos a practicar. Aha. Ajá. Do you ever get those moments ¿Alguna vez has tenido un momento where así? like something just hits you Un momento donde te cayó la peseta and you just get it? y como que te cayó y te And so it's cayó. my prayer Entonces esa es mi oración. that these spiritual De principles, que estos principios espirituales, that you'll just get them, de que that you'll just understand them, que los and that you'll entiendas, begin to apply de them, que los apliques and you'll begin to see mountains y move. de que tú empieces a ver las montañas Do moverse. you believe it? Si tú lo crees. Amen? Amén. Di amén. So first and foremost, we need to have faith in God. Primero que todo necesitamos tener esta fe de Dios. Next, Siguiente, we need to pray. tenemos que orar. But how are we supposed to pray? Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo oramos? We need to pray in the Spirit. Tenemos que orar en el Espíritu. Tell the person next to you, Dile a la persona que está a tu lado. you need to pray in the Spirit. Ora, pero ora en el Espíritu. Tell them with confidence, with conviction. Dile confianza y con convicción. You need to pray in the Spirit. Ora en el Espíritu. Go with me to Romans chapter 8. Vamos a Romanos 8:26. Romans 8:26. Romanos 8:26. The Word of God says this. La palabra de Dios dice, It says, in the same way, the Spirit also helps us in our weaknesses, because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groaning. de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
So what does that mean to pray in the Spirit? ¿Qué significa orar en el Espíritu? What it means to pray in the Spirit Lo que significa orar en el Espíritu is that you allow the Holy Spirit to lead your prayer. es de que tú vas a dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración. These are the prayers that move mountains. Estas son las oraciones que mueven Prayer in the montañas. Spirit. La oración en el Espíritu. And here at Life Center, Y aquí en Life Center we are a Spirit-led church. somos una iglesia guiada We por el rely on the Espíritu. work of the Holy Spirit. Nosotros dependemos solo en el Espíritu Without Santo. the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu we'd Santo be a dry church. seríamos una iglesia seca. Because the move of God Porque el mover de is Dios through the Spirit of God. es solo a través del Espíritu Santo. Amen? Amén. Amen. So we need to pray in the Spirit. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. So you might have a question. Entonces quizás tengas una pregunta. Pastor Sammy, Pastor, how do I pray in the Spirit? ¿cómo oro en el Espíritu? What do you mean praying in the Spirit? ¿A qué te refieres? I'll tell you. Ok, yo te voy a decir. When I first came to the Lord, Cuando yo vine a Dios, primero llegué a los caminos del Señor. wow. Si necesitas Okay. ayuda Okay. traduciendo en español, por favor, Alright. pregúntame Sí. que sé el español muy bien. Ok, all right. Yo tengo un hermano que dice, yo hablo el español correcto, habla el español castellano. I Como have a habla brother. español I have a castellano. brother that says I speak the Castilian Spanish. Castilian Spanish. Anyways, okay. Right. Okay. Pero yo no hablo el español castellano, okay? But he does it. I don't, okay. Okay, so what does it mean to have a Spirit-led prayer? So, ¿qué significa tener una oración en el Espíritu? When I first started praying, Cuando yo empecé a orar, I started to pray this way. yo empecé a orar de esta manera. Lord, I thank you Señor, gracias in Jesus' name. en el nombre de Jesús. And that's all I knew. Y eso es todo lo que sabía decir. Or I had prayers that I learned in the Catholic Church. O era oraciones que yo repetía que me habían enseñado en la iglesia And I católica. would just repeat them. Y yo lo que hacía era nada más repetir 'Cause I esas didn't know what else to do. oraciones. Porque yo no sabía qué más hacer. But then one day something changed. Pero un día algo cambió. And when that changed Y cuando pasó este cambio, was the day that I got baptized in the Holy Spirit. fue el día que fui bautizado en el Espíritu Santo. Because at that moment, Porque en ese momento I didn't know who the Holy Spirit was. yo no conocía quién era el I Espíritu heard Santo. about people talking about the Holy Spirit, Yo había oído, escuchado personas hablar sobre el Espíritu and it Santo. would be something very foreign. Y cuando yo lo escuchaba era como algo extraño. Or people would say Holy Ghost. O las personas decían el fantasma santo. You know, I would think of like a ghost. Entonces yo pensaba en un fantasma. And so to me, like I didn't know. Entonces para mí yo no sabía qué era eso. But then one day, Pero un día, when I was praying, cuando yo estaba orando, my prayer life changed. mi vida de oración cambió por total. And you want to know what ¿Y changed? sabes qué fue lo que cambió? Is that I made room for the Holy Spirit. Es de que yo di lugar al Espíritu Santo. I didn't just start saying words. Yo no empecé solo a hablar. I began saying, God, help me. Yo empecé diciendo, Dios, ayúdame. Help me with my words. Señor, ayúdame con mis palabras. And at that moment, Y en ese momento, I felt like I got a shock. yo sentí como que me dieron como un choque de electricidad. And then words just started coming out of me. Y luego las palabras empezaron a fluir And de I mí. began to pray for people. Y empecé a orar por las personas. You see, praying in the Spirit Sabes, cuando oramos en el is Espíritu, when we allow the Holy Spirit to lead. es cuando dejamos que el Espíritu Santo ponga las palabras. Is when we say, God, take charge. Es cuando nosotros dejamos que el Espíritu It's when we Santo give tome him control. space. Es cuando le damos a él espacio. And if we never get to that place or moment, Y si no llegamos a ese momento, a ese lugar, we're never going to have Spirit-led prayers. no vamos a tener esas oraciones guiadas por el Espíritu It is the Santo. Spirit-led prayers that get results. Tenemos que buscar ser guiados por el Espíritu Santo para poder tener oraciones que sean respuestas. Because sometimes we say, you know, Pastor, I've tried to pray. Porque hay personas que dicen, sabes, he tratado de orar. I've tried this prayer thing. Yo he tratado esta cosa de oración. But I just get tired after a couple minutes. Yo he tratado este asunto de oración, pero es que me canso después de unos Or I get minutos. distracted on my Me phone. distraigo en mi teléfono. Or I just turn on the TV. O luego ya me dan ganas de poner la televisión, encender la televisión. But a Spirit-led prayer Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, is when you realize es cuando tú te das cuenta that you need God's help. que tú necesitas la ayuda de Dios para It's when orar. you allow Him into the equation. Es cuando no lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, pero lo dejas a Él entrar.
And then the Word of God Y says, lo que dice la palabra de Dios, the Word of God says that we don't even know how to pray. la palabra de Dios nos dice que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. In verse 26, En el versículo 26 del capítulo 8, it says, in the same way the Spirit also helps us in our weaknesses because we do not know what to pray for. de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué nos conviene pedir. Yeah, some of you might have that question. Hay personas aquí que tienen esa pregunta. I don't even know what I'm supposed to be praying for. Pastor, ni siquiera sé de qué tengo que orar, But God knows. pero Dios sí sabe. So prayer in the Spirit Entonces tenemos que buscar ser personas que oran en el Espíritu. is when you allow the Holy Spirit to take charge. Es dejar que el Espíritu tome control. You have to acknowledge Him. Tienes que reconocer que hay un Espíritu. And this point is very important. If you're taking note, Y este punto es muy importante si estás tomando nota. you have to wait for Him to show up. Tienes que esperar que Él se presente. We like things so quickly, don't we? Porque nosotros nos gustan las cosas así de inmediato. We want it like that. Lo queremos ya. And you know something? ¿Y sabes qué? God is not on our timetable. Dios no está en nuestra agenda de tiempo. And we need to realize that. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de We're on eso. His timetable. Nosotros estamos en su horario, We're no in Él His en timing. nosotros. Nosotros estamos We're en in su His tiempo. season. Nosotros estamos en la temporada que Él ha diseñado por And so nosotros. that's what it means to pray in the Entonces eso Spirit. es lo que significa orar en el Espíritu. We are experts in prayer Somos expertos en la oración when we allow God to take over. solo cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control. When we allow the Holy Spirit to take the lead. Solo cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en esa oración. And so we need to keep praying Entonces tenemos que seguir orando. until we know that God is leading our prayers. Tenemos que seguir orando y seguir orando hasta el momento que ya sabemos Until que we el know Espíritu He Santo, shows up. hasta el momento que ya sabemos que Él ya ha llegado. Have you ever been at a meeting or at a place ¿Alguna vez has estado en una reunión, en un sitio, and somebody very important shows up to the room y alguien muy importante de repente llega and al the room cuarto changes? y la sala como Have you que, ever had an experience like that? y luego ese es el salón de conferencia como que cambia, algo cambia? That's what it means to pray in the Spirit. Eso es lo que pasa cuando estamos orando en el Espíritu. Is that you realize that God shows up. Es como ese momento que estás en esa oración y de repente te das cuenta, ok, aquí está el And you Espíritu. allow Him to take over. Y entonces en ese momento tú dices, ok, toma control. So the experts, the prayer experts, Entonces los que queremos ser expertos en la oración, are those who know to have God take over. esos que saben que no pueden hacerlo y que solo Dios puede hacerlo. So this is what it means to pray in the Spirit. Entonces eso es lo que significa orar en el Espíritu. And I believe that in 2024, Y yo creo que este año, este and próximo beginning año, today, the last day of 2023, empezando con este día, el día último de este año, that Life Center de que Life Center is going to be a church va a ser una iglesia with Spirit-led prayers. con oraciones guiadas por el Espíritu Santo. You know, today, ¿Sabes qué? Hoy día a man came up to me, un hombre se acercó a mí and he began to tell me about a tough situation that he was going through in his family. y él me vino a decir algo muy difícil que está pasando en la familia. And I don't know the legalities and everything that was happening. Y no sé mucho de los detalles de lo que está pasando. And I said, why don't we pray? Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. And at that moment, Y en ese momento I felt from God yo sentí de parte de Dios to pray for this specifically, de orar por algo en particular. that God would bring to light the truth De que Dios sacara la verdad. in that situation. De que Dios mostrara la verdad de esa situación. And we began to pray. Y empezamos a orar. And at that moment, we had confirmation. Y en ese momento tuvimos confirmación de parte de Dios. And that's what God does. Y eso es lo que hace Dios, iglesia. He wants to take over. Él quiere tomar He control. wants to help us Él quiere venir y ayudarnos y tomar control de la situación. in our prayers. Él quiere ayudarnos en nuestras oraciones. So we have faith. Entonces tenemos que tener We have fe. prayer. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. And lastly, Y por último, and I'm going to take a little bit more time on this y one, voy a tomar un poquito más tiempo con esta tercera pauta,
fasting. es el ayuno verdadero. I want to tell you about true fasting. Yo te quiero hablar sobre el ayuno verdadero. But I want to tell you the reasons why we should fast. Pero quiero primero decirte las razones por qué debemos de orar. Because it's important to fast. Porque es importante, iglesia, que ayunemos. The biggest spiritual breakthroughs that I've ever had in my life have been through fasting. Los rompimientos más poderosos que he tenido en mi vida fue a través del ayuno. Fasting works. El ayuno funciona. Fasting is necessary. El ayuno es necesario. And that's why as a church, Y es por eso que como we're iglesia going to pray and fast for 21 days. vamos a orar y ayunar por 21 días. Because ¿Por qué? we want to move mountains. Porque queremos mover montañas. We want circumstances to be changed. Porque queremos que las circunstancias cambien. So what are the reasons why we should fast? Okay, ¿cuáles son las razones por qué debemos de Go with me to ayunar? Joel chapter 2, Vamos a Joel capítulo 2. verse 12 to 13. Joel capítulo 2, 12 al 13. And this is the first reason why we should fast. Esta es la primera razón por qué debemos nosotros ayunar. It says, even now, this is the Lord's declaration. Turn to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Turn your hearts, not just your clothes, and return to the Lord your God. For he is gracious and compassionate, slow to anger, abounded in faith, love, and he relents from sending disaster. Dice Joel capítulo 2 versículo 12 al 13, dice, por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos, palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Yeah, amen. Amén. So it says in verse 12, Entonces dice el versículo 12, it says, the word of God says, turn to me with all your heart, dice la palabra de Dios, vuélvanse ya al Señor de todo with corazón, fasting, weeping, and mourning. con ayuno, lágrimas y lamentos. So one of the reasons why we need to fast Una de las razones por qué debemos de ayunar is so that our hearts will return to God. es para que nuestro corazón se vuelva a Dios. It's so that we can have a better relationship with God. Es para que nosotros tengamos una mejor relación Maybe con at this Dios. moment, Quizás en este you're momento feeling far away from tú God. te sientes distante de Dios. It's hard for you to worship. Quizás es difícil It's hard for you to adorar. read your Bible. Quizás es difícil leer las It's escrituras. hard for you to do the things of God. Quizás es difícil hacer las cosas que Dios quiere que hagas. You feel like your heart is away from Him. Quizás te sientes como que tu corazón You've está lost the distante, joy. como que has perdido el gozo. And so it is necessary to fast. Entonces es necesario ayunar. Or maybe you're serving Quizás estás sirviendo en un ministerio, and you used to love serving. sirviendo en una capacidad y te gustaba servir. And now you just feel a weight. Y ahora lo que sientes no es un gozo para servir, pero solo una carga para servir. You've lost that joy. Porque has perdido ese gozo. And so a fast, Entonces un ayuno, we see here in the book of Joel, podemos ver aquí el profeta Joel, we see that God was calling His people lo que Dios estaba haciendo es de que estaba llamando a su that they would pueblo, turn their hearts back to Him. de que volvieran sus corazones hacia Dios. And it was through fasting. Y era a través del ayuno. What is fasting? ¿Qué es el ayuno? It's when you say no to your body. Es cuando tú le dices no a tu carne. You see, so many times we say yes to our bodies. Sabes, muchas veces como hijos de Dios le decimos sí a la carne. Oh, yes to that TV show on Netflix. Oh yeah, yo quiero ver ese show. An extra cheeseburger? Oh, yes. Yeah, una tercera cheeseburger, yes. Oh, go to a party this night? Hallelujah. Yeah, vamos al Dum, club. dum, 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 Right? dum. Like the body always wants to do. Porque el cuerpo lo que quiere hacer es bailar. The body always wants to do. El cuerpo quiere. And so many times, La carne quiere y muchas our own veces, flesh is in control of our life. muchas veces lo que pasa es que la carne está en control We de have no nuestras vidas. self-control. No tenemos dominio propio. We go here to there, Vamos acá, vamos allá. whatever the flesh desires. Lo que sea que quiera la carne. The flesh wants this, La carne the quiere flesh esto. wants this other thing. La carne quiere esto y la And carne what happens quiere. in a fast Y lo que pasa en un ayuno is that we tell our body no, es de que tú le dices a tu carne no, but I want another pero yo cheeseburger. quiero otra hamburguesa. No, No. Mr. Belly. No, señor panza. You see, when we tell our body no, Sabes, cuando tú le dices a tu cuerpo no,
When you tell your flesh no, Cuando tú le dices a tu carne no, something begins to happen spiritually. algo empieza a pasar espiritualmente. Because you put your body into check, Porque lo que estás haciendo es de que estás poniendo tu cuerpo, tu carne en so you control. can clear more clearly from God. Entonces ya cuando tu carne está en control, ya puedes escuchar mejor a Dios. Because our problem is not the Spirit of God, Porque el problema no es el espíritu de Dios, it's the flesh. es el espíritu de la carne. Es la carne. The flesh is the problem. El problema es la carne. Go ahead and poke the person next to you and say, the flesh is the problem. Mira, dale un pellizcón a la carne y Did you dile, give him? Yanin, ese es there tu you go. problema. The flesh is the problem. Dile, tu carne es tu problema. So fasting puts your body into check. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Es que pone la carne en And control. it allows your heart to come back to God. Y lo que pasa cuando pones la carne en control es que de ahora puede tu corazón regresar a Dios. In Mark 12:30, the En- Word of God says, en I'm not Marcos- reading this verse, Okay. but it En says, Mar- love your God with all your heart, mind, strength, and soul. En Marcos 12:30 dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas. Because God wants our heart. Porque lo que Dios quiere de ti es tu corazón. And the way that we show Him that we love Him Y la manera de cómo nosotros podemos mostrarle a Dios que lo amamos. and that our heart is His Y la manera de que podemos nosotros mostrarle a Dios de que nuestro corazón sí es de Él, sí le pertenece a Él, is to tell the flesh no. es diciéndole a la carne no. So for these next 21 days, Entonces por estos próximos 21 días we're gonna practice telling our body no. vamos a practicar diciéndole a la carne no. And I just want to give some little bit of instruction, Y okay? quiero darles un poquitito de instrucción. If you've never fasted, Si nunca has ayunado, it's probably going to be a little bit challenging for you to fast 21 days, okay? va a ser un desafío ayunar por 21 días. And I'm not saying that you're not supposed to eat for those 3 weeks, okay? Y yo no te estoy recomendando que no comas por 21 días. I'm saying that during these next 21 days, Pero lo que estoy diciendo es de que por estos próximos 21 días, that you're going to choose either some days, tú vas a escoger unos días, you're going to choose some hours tú vas a escoger unas horas when you're going to give them over to God, y vas a escoger un tiempo que tú le vas a dedicar a Dios. and you're going to say, this time I give unto you, Jesus. Y tú vas a abstenerte de algo y vas a decir, Dios, este tiempo es solo para ti. If you've never fasted before, Si tú no has ayunado, simply start with a meal. simplemente puedes empezar con una comida. Start somewhere Empieza con algo and then build resilience. y luego empieza a construir estamina. Start with breakfast Quizás empieza con el desayuno, or start with lunch quizás con el almuerzo or dinner. o la cena. There's some people that say, okay, well, I can do like a digital fast. Hay personas que dicen, ok, lo voy a hacer algo como virtual, como digital. I'm not going to go on social media. Lo que voy a hacer es de que me voy a abstener de cualquier cosa que tenga que ver con medios sociales. But we're doing a biblical fast, Pero vamos a hacer un ayuno bíblico. and it's abstaining from food. That's what it is. Pero eso está bien, pero lo que yo quiero es de que nosotros hagamos algo para el cuerpo de abstenernos de un alimento. Alimento. Amen? Amén. Amen. Amen. So it's to bring our hearts closer to God. Entonces el profeta Joel dice que es para volver nuestros corazones hacia Dios. Next, ¿Y qué más? Isaiah 58, 5 and 7. Vamos a Isaías 58, And if you 5 have al your 7. Bible or your Bible app, please, like this is the really important one. Esto es muy importante. Esta es una de las más importantes, así que por favor vaya conmigo a Isaías 58, 5 al 7. And if you want to know more about fasting, please read Isaiah 58. Y si tú quieres saber más sobre el ayuno, lee todo el capítulo 58 de Isaías. Isaiah 58 are the steps for fasting. Isaías 58 es el ayuno verdadero. But go with me to verse 5 and 7 of Isaiah 58. Pero yo quiero que vayas conmigo, vamos a leer 5 al 7. It says, will the fast I choose be like this, a day for a person to deny himself, to bow his head like a reed, and to spread out sackcloth and ashes? Will you call this a fast? And on that day, acceptable to the Lord. Isn't this the fast I choose? To break the chains of wickedness, to untie the ropes of the yoke, to set the oppressed free, and to tear off every yoke.
is it not to share your bread with the hungry, to bring the poor and the homeless into your home, to clothe the naked when you see them, and not to ignore your own flesh and blood? ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. And so fasting breaks chains. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Es de que quiebra cadenas. And so Entonces, we need some chains to be broken. necesitamos cadenas, necesitamos yugos que sean rotos. And how does this happen? ¿Y cómo es que pasa esto? It's through fasting. Se pasa a través del ayuno. You see, when you fast, Sabes, cuando tú ayunas, we can hear more clearly from God. vamos a poder escuchar mejor a Dios. You know my favorite thing about a fast? ¿Sabes qué es lo que a mí me fascina de los ayunos? Because at the beginning you begin to struggle. Porque al principio es como una lucha. I don't want to give up my empanadas. No, yo quiero más empanadas. My wife's pozole is so Oh, el delicious. pozole que hace mi You mujer. make tacos today? Of all the days? Tacos de lengua. The lengua. Not everybody likes lengua, but it's okay. 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 And there's an initial struggle. Y hay una lucha al principio. There should be a struggle, church. Tiene que haber una lucha, iglesia. There needs to be a struggle. Tiene que haber una lucha. So when you begin to fast, Así que cuando empieces a ayunar, you're going to struggle. vas a tener una lucha. Just a little something here and there. O quizás, pero una pellizquita de la tortilla. De la tortilla, right? And so we'll begin to toy with things. Entonces empezamos así como jugar con la tortilla. And then when we get over that stage, Pero ya cuando ya dejamos de esa lucha, we feel like everything slows down. lo que pasa es de que después de esa lucha todo se pone como lento. And that's my favorite thing about a fast. Y esa es la parte favorita mía de los ayunos. You feel like everything is just calm. Es de que cuando ya después de esa lucha viene como una calma. So if you have anger issues, Así que si tienes problemas si eres un enojón, if you're trying to leave an addiction, si tienes un problema ahí con un vicio, una adicción, if there's something you want to leave behind, si tienes ahí un hábito que quieres deshacerte de eso, God wants to help you. Dios quiere ayudarte. So as you began to deny yourself Entonces lo que pasa es de que cuando empiezas a negarte a ti and you mismo begin to tell your belly, no, y tú empiezas a decirle a tu pancita, ya no más, ya no más comida, no more food. when you begin to say that, Cuando tú empiezas a decir eso, you begin to see that the Holy Spirit begins to increase in your life. empiezas a ver que la presencia del Espíritu Santo se hace como más, You begin to hear more clearly from God. como que puedes escuchar mejor. And that's what happens through a fast. Eso es lo que pasa a través del ayuno. But so many people never get to that point. Pero muchas veces las personas no llegan a ese All they punto. know about fasting Lo único que saben del ayuno es esto. is how mad you were. El ayuno es de que se te salió el apellido. Yeah. It's just the struggle that you went through. Fue como una rabia que te dio. If you would just give it time, church, Pero si le das tiempo, iglesia, you'll see a breakthrough. vas a empezar a ver que hay un rompimiento. And that's what the Word of God says. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. In verse 6, En el versículo 6 isn't dice this the esto. fast I choose, to break the chains of wickedness, Porque lo que quiere hacer Dios es el ayuno que yo quiero es que se desaten las to untie ataduras, the ropes of the yoke, que se suelten las cargas de la to set opresión, the oppressed free, que se ponga en libertad a los and to oprimidos tear off every yoke. y que se rompa todo yugo. This is what God wants to Eso do. es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Is that He wants to break chains. Es de que Él quiere desatar esas ataduras. And that's what fasting does. Eso es lo que hace el ayuno. So now we see Así que vemos that fasting breaks chains. que lo que hace el ayuno en nosotros es que desata It esas turns our hearts ataduras. back to God. Es que nos hace que nuestros corazones se vuelvan a Dios. And also we need to fast Y también necesitamos
ayunar when we encounter a crisis. cuando estamos enfrentándonos en un crisis. You see, when we go through things Sabes, cuando estamos pasando por problemas, or when we get news cuando escuchamos noticias de algo and we feel a weight is upon us, y de repente por alguna situación sentimos como un peso sobre nosotros. you see, this happened to Nehemiah. Esto es lo que pasó con el profeta Nehemías. He had heard that the walls of Jerusalem were burnt. Nehemías había escuchado de que las paredes de Jerusalén estaban caídas. And so what he began to do Y lo que empezó a hacer Nehemías is that he began to pray, es de que él empezó a orar. but also he began to fast. Pero también lo que hizo Nehemías es de que él empezó a ayunar. So we fast to get strength when we encounter a Y crisis. lo que estaba haciendo Nehemías es de que él quería tener fuerzas para ese problema. So when we encounter a situation, Entonces, iglesia, cuando nos enfrentamos con cualquier prayer is situación, important, la oración es importante, but fasting is also pero important. también el ayuno es algo que tenemos que hacer. So if we need strength, Así que si necesitamos fuerzas de Dios, we need to fast. necesitamos ayunar. And lastly, Y por último, go with me to the book of Jonah. vamos a Jonás. In the book of Jonah, Vamos a Jonás. Jonás 3, 4 al 5. yeah, in Jonah chapter 3, verse 4 and 5, Jonás 3, 4 al 5. we see here that the city of Nineveh, Podemos ver aquí que la ciudad de Nínive, that it was a wicked city, que era una ciudad llena de maldad. and destruction was going to come upon it. Y Dios quería destruir esta ciudad. And what the people began to do Y lo que hizo el pueblo is that they began to repent and they fasted. es de que el pueblo empezó a ayunar y orar. Yeah. So we need to fast Entonces necesitamos ayunar for personal or national repentance. para el arrepentimiento personal o nacional. And so when we feel for our country, Lo que sentimos por nuestra ciudad, por nuestro país, we need to fast for it. necesitamos orar por nuestro país. Or when we feel that we have done something O cuando nosotros necesitamos arrepentimiento and that we need repentance, y necesitamos regresar a Dios, we need to fast. necesitamos ayunar. You see, destruction was coming to Nineveh, Sabes, la destrucción venía a esta ciudad de Nínive. and the people began to pray and fast. Y las personas empezaron a orar y ayunar. And God changed that Y situation. entonces Dios cambió esa situación. You see, this is important Sabes, esto es importante, iglesia. because it moves the hand of God. Porque cuando nosotros ayunamos, estamos moviendo la mano de Dios. See, sometimes we just feel bad about something, ¿Sabes qué? Hay veces que nada más nos sentimos mal de una situación. but also there's a fasting of repentance. Pero no hay que quedarnos ahí nada más sintiéndonos mal. Tenemos que ayunar para el To arrepentimiento. fully give it unto God. Ayunar para completamente dárselo a Dios. And how do you know that you need to ¿Y fast? cómo es que sabes que necesitas ayuno? Is when you feel that it's a mountain. Es cuando tú sientes que hay una montaña. It's when you feel that it's still an issue. Es cuando tú sientes que hay un problema que todavía sigue If siendo that issue un keeps problema. coming up again and again, Que es como un patrón, un ciclo que viene y regresa. or it's been something that you've been dealing for years, O es algo que por años siempre tienes que caer en lo mismo. fasting is one of the keys. El ayuno es la clave, iglesia. It puts our reliance on God, El ayuno es la clave para dárselo a Dios. and it's through this type of repentance Es a través de este arrepentimiento that we see a breakthrough, que podemos ver el real y verdadero and we begin rompimiento. to see some mountains moved. Y empezamos a ver cómo se mueven las montañas. And I believe, church, Y yo creo, iglesia, that 2024, de que este año 2024 some mountains are going to be moved vamos a mover montañas. through faith, Vamos a mover montañas a través de la fe, through prayer, a través de la oración and through y a fasting. través del ayuno. Oh, Life Center, Life Center. I can see God doing some amazing things. Iglesia, puedo ver Dios haciendo cosas maravillosas. I can see us sharing stories Yo puedo escuchar las historias que nos vamos a of what compartir. God's going to do. Las historias y los testimonios de lo que Dios va a hacer. You see something? ¿Sabes algo?
And I'm going to take this from your message, Pastor Tyler. Y voy a tomar If that's esto, okay. voy a tomar esto del mensaje de nuestro And you, if pastor. you have an opportunity to listen to Pastor Tyler's message from the morning service, go ahead and watch it. Si tienes la oportunidad, por favor, tienes que escuchar el mensaje del pastor Tyler de esta mañana. And I'll just give a little plug. Le voy a dar un pequeño hook. All the sermons are on YouTube, Todos los sermones están en YouTube, but also through the app. pero también están en la aplicación de Life Center. All the Bible verses Todos los versículos bíblicos are on the app. están en la aplicación. The verses and all the points are there. Los versículos, los puntos, todo está allí. But I want to take this point from your message, Pastor Pero Tyler, algo muy importante que compartió nuestro pastor is that so many times es de que muchas veces we want results with the minimum amount of effort. queremos resultados con el esfuerzo mínimo. I'm going to repeat that again. Queremos ver resultados con el esfuerzo mínimo. We want to see results with the minimum effort. Queremos ver resultados en nuestra vida, pero poniendo el esfuerzo mínimo de nuestra parte. Last night I was showing my daughter Zoe how to read. Anoche estaba yo ahí sentado con mi hija, la pequeñita de 5 años, leyendo. Yeah, she's learning how to read. Ella está aprendiendo a leer. She's 5 years old. Tiene 5 añitos. And it's challenging showing a 5-year-old how to read. Es un desafío enseñarle a una niña de 5 años a leer. But learning how to read takes work. Pero aprender a leer es algo que se requiere esfuerzo. Because what I did is I just grabbed a book. Porque lo que yo hice es de que agarré cualquier libro And I said, Zoe, what does this word say? y yo le dije, Zoe, ¿qué dice esta palabra? I don't know what that letter Yo no is. sé qué es esa letra, papi. What does this word say? ¿Y qué dice esta palabra? You see, so many times we just want to see results. Sabes, muchas veces queremos ya ver resultados. And I was there. Y yo estaba ahí, yo quería que ella leyera la palabra, ni siquiera sabía la letra. And so I had to read the book. Entonces yo tenía que leer el libro. And then she had to learn certain words. Y yo le decía, mira, esta palabra es esta. And then I realized something. Y me di cuenta de algo. Learning how to read takes time. Aprender a leer, oh, wow, es algo esforzoso y toma It takes a tiempo. lot of time. Toma tiempo. It's going to take a lot of my time. Toma mucho de mi tiempo como su papá. But one day she's going to be able to read by herself. Pero un día va a poder ella leer por sí misma. And it's the same thing with the spiritual principles. Y es igual con este principio espiritual. Oh, Pastor, I tried that prayer Oh, thing. pastor, sí, yo traté de I went to a orar. prayer vigil a couple years ago. Hace unos años atrás fui a una vigilia de oración. God didn't do anything. Y yo no vi nada, o sea. Oh, no yeah, vi I ningún tried that resultado. fasting Oh, thing. sí, yo And I don't know traté. why this person is speaking with a southern voice, but anyways. Yo no sé por qué esta persona está hablando como que es del Oh, sur. Pastor, I tried that fasting thing. Oh, pastor, yo traté ese ayuno. Oh, a couple years ago, yeah, I used to fast. Hace unos cuantos años atrás, sí. But I yo would just be traté. angry all the time. Pero en lugar de estar así como orando, I didn't see any breakthroughs. nada más me enojé y no vi ni un rompimiento. You see, church, ¿Sabes qué, iglesia? things take time. Hay cosas que toman tiempo y toman mucho esfuerzo. In order for mountains to be moved, Para que las montañas se muevan, we need to put in the effort. tenemos que poner esfuerzo máximo. We need to do our part. Tenemos que hacer de nuestra parte And God will do his part. para que Dios haga de su parte. What is our part? ¿Cuál es nuestra parte? Is that we need to have faith in him. Es de que tenemos que tener fe de Dios, We need to pray in the Spirit. tenemos que orar en el Espíritu And we need to y fast. tenemos que ayunar.